Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo expreso nocturno, ya entrando en el fin de semana y la 10ª edición de este programa. La verdad que muy contento de este espacio que uno ha creado y que de a poco intento que vaya creciendo, que vaya teniendo más interacción o que empiece a tener interacción con todos ustedes. Por supuesto, esto se cosechará a medida que vayan avanzando los programas y se vaya haciendo conocido. Bueno, saludo y agradezco a los que están del otro lado. Por suerte siempre hay personas un poco tímidas, pero las hay. De acuerdo a lo que nos va indicando las estadísticas de el streaming, donde compartimos este espacio y otros en lo que refiere a la radio. Disculpen hoy la voz, una suerte de alergia ya durante todo el día. Hoy fue récord de estornudos, prácticamente de los últimos tiempos, no voy a decir de mi vida, pero sí de los últimos tiempos. Y bueno, hay un poquito, esas son las condiciones que tenemos para hablar. Nosotros en estos días estuvimos recorriendo la historia del trabajo, cómo cambió, qué se perdió y qué está en la cuerda floja, que eso fue lo de ayer. Y hoy, siendo viernes, queremos cerrar mirando hacia adelante, no adivinando el futuro, sino qué es lo que está apareciendo. Porque así como algunos trabajos o puestos desaparecen, otros nacen y muchos todavía ni siquiera tienen nombre. Lo que sí sabemos es que el trabajo del futuro no se parece demasiado al del pasado. Y otra cosa que quiero insistir, esto no es ni venderles a ustedes fórmulas mágicas, ni miren, acá está la salvación, porque hasta la realidad indica que muchos de los trabajos que empiezan a asomar, o muchos de los que se vislumbra que serán del futuro, por allí necesitan cierta preparación que algunas generaciones ya no tienen, o que, a ver, no es nada feliz tener que reconvertirte. Como así hay personas que les gusta hacerlo, y no decir me voy a dedicar exclusivamente a este trabajo toda la vida, hay otras que les significa algo muy traumático. Además también hay que tener en cuenta que para muchos de los trabajos y oficios que se vienen, se necesita muchas veces una importante inversión tecnológica. Esto lo advierto más que nada porque se ha hecho también muy común que circulen recetas mágicas para ganar dinero de un día a otro o dinero fácil, y eso está muy presente en la juventud sobre todo, ¿no? Que ven esos tutoriales para ganar dinero rápido y te aparecen ahí fórmulas mágicas y termina siendo más que frustrante. Y estamos ante generaciones, las más jóvenes, que hoy en día vieron no hay un pensamiento a largo plazo, sino qué voy a hacer los próximos 1 o 2 meses. Hablo desde lo laboral, después en otros órdenes de la vida, muchos también por ahí no proyectamos más allá de eso, pero no existe más esto de la carrera que voy a estudiar para dedicarme el resto de mi vida, o el oficio que voy a realizar por el resto de mi vida. Después no quita que uno no lo cambie, pero digo, eso es más de generaciones anteriores, siempre dentro de las posibilidades de cada uno, insisto, no es muy alto, al contrario, es muy bajo el porcentaje de la población que puede acceder a estudios superiores, o como decía yo antes también, hay oficios que por más que vos tengas la capacidad para llevarlos adelante, requieren su inversión y por supuesto el conocimiento, como yo decía, que no es necesariamente académico. Y también tiene que ver con en qué contexto estás. Por ejemplo, nosotros acá, si bien es una ciudad de 20.000 habitantes, esto lo cuento sobre todo para que nos esté escuchando de otro lado, hay bastante oferta gratuita para estudiar. Por allí falta capacitación en oficios. Y después hay otro que para estudiar sí o sí tienen que desplazarse lejos, tienen que
además pagar un alojamiento, las características que sea, si sea una pensión o lo que fuera. Pero no es sencillo. Esto es Expreso Nocturno, ya entrando en el día sábado, entrando en el fin de semana, compartiendo esto con todos ustedes que tiene que ver justamente con una serie de programas que más o menos fueron por el mismo camino, o en realidad sí, fueron por un mismo camino, haciendo un recorrido histórico, hablando del mundo del trabajo, desde prácticamente la evolución, desde la era industrial, con los aspectos que han ido hecho que pasáramos del trabajo artesanal a ya la producción en serie, a lo que es el presente y ya a partir de hoy mirando el futuro. Con muchas actividades y muchas opciones que ya están presentes, que ya son de ahora e incluso uno mismo las está usando. Además, en este momento yo estoy usando muchas de esas herramientas que quizás antes eran impensadas y hoy son parte prácticamente de las actividades que se vienen en materia de oficios, en materia de distintos trabajos que configurarán de alguna forma o ya están configurando las actividades económicas que se vienen. Por supuesto, cada una con sus pros, con sus contras, mucho también de nostalgia de aquellas que se perdieron y de qué tenían mejor, porque si bien uno puede decir que no todo tiempo pasado fue mejor, en algunas cosas, o hay cosas que se extrañan, que se añoran en todos los campos, pero bueno, hoy estamos hablando que tiene que ver con las labores, los oficios, las profesiones que alguna vez conocimos, otras que aún sobreviven y otras que definitivamente ya dejaron ser parte del paisaje que alguna vez conocimos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra propia familia, y hoy ya, como les decía, no están más. No les dije que se pueden comunicar al 3382-490940. 3382-490940, las redes sociales de Radio GPS Rufino o mi Facebook personal, también Instagram Rodrigo Martín Jiménez. Porque voy a dejar para el fin de semana, lo iba a hacer a mitad del programa, pero lo voy a dejar para que lo piensen, algo bien polémico, que ya se los voy a decir. Bueno, los trabajos que comienzan a aparecer, sobre todo los nuevos trabajos digitales. Si tuviésemos la posibilidad, ahí está, estaba haciendo descarga del micrófono. Si tuviésemos la posibilidad, encima que yo tengo problemas para hablar hoy, decía, si tuviésemos la posibilidad imaginariamente de viajar en el tiempo, como las películas, y le decimos a alguien, no nos vayamos al siglo pasado, en el año 2005, yo soy community manager
Diría, ¿qué? Hace 20 años no decíamos community manager, para pronunciarlo bien. Los gestores de redes, creadores de contenido, moderadores digitales, analistas de datos. No son trabajos nuevos por la tarea, sino por el entorno. Tecnología y soporte. La tecnología no solo reemplaza, sino también necesita gente que la entienda. Por ejemplo, a estas nuevas tecnologías necesitan a su vez quienes hagan la tarea justamente del soporte técnico especializado, la programación y la seguridad digital. Los servicios personalizados. Cuanto más automático es el sistema, más valor tiene lo humano. Porque más allá de todo lo mencionado, se necesitan acompañantes, formadores, asesores personalizados. Perdón, hay un ahí que me está volviendo. Un segundito. Bueno, ahí me dio una fritanga molestando en el programa de hoy. Lo que decía que se necesitan acompañantes, formadores, asesores personalizados. Es decir, a ver, más allá de todo este surgimiento, no todo el mundo es autodidacta, o no todo el mundo conoce, o hay gente que directamente está en cero y quiere adquirir estas habilidades. Incluso ya se ha ampliado las generaciones. Por supuesto, eso es algo de lo que vamos a hablar también. Uno va abriendo ventanas, pero para próximos programas, no hacer el error que uno comete de todas las ventanas abiertas juntas. Por ejemplo, cómo se ha ampliado la adultez mayor en cuanto a la actividad en general, en todo sentido. E incluso vamos a recoger testimonios al respecto, porque va de la mano también de otro proyecto. Se necesitan nuevas habilidades más que nuevos títulos. Tal vez el cambio más grande no es el trabajo, sino las habilidades. La adaptación, aprender todo el tiempo, la comunicación, el pensamiento crítico y la creatividad. Ya no hay garantías por un título, sino la capacidad de aprender. Hablamos de las nuevas tendencias, por supuesto. Es decir, y no estamos diciendo que en ningún caso se necesita un título. No aplica a la medicina, por decirlo de alguna forma, o a la ingeniería. El trabajo no desaparece, se redefine. Esto ya lo venimos mencionando. Y en todo caso, lo que muta, cambia, en muchos casos son los puestos dentro de un trabajo determinado. La historia muestra algo, que ningún trabajo o casi ninguno desapareció del todo. Cambió de forma, de lugar y de sentido. Cada época creyó que el trabajo se terminaba y no pasó. La pregunta no es si va a haber trabajo, sino qué tipo de trabajo y para quién. Hablamos de trabajos que nacen y de habilidades que empiezan a valer más que los títulos. También abrimos una polémica que no se cierra en un programa y en un ratito te la digo. Porque pensar el trabajo es pensar cómo queremos vivir. No busco dar respuestas acá, sino ordenar preguntas, interrogarnos. E insisto en lo mismo, para que no se malinterprete. Esto de los trabajos que desaparecen, de los trabajos que vienen, qué va a suceder, es un marco general. Es un marco general. Y no estoy hablando de
decisiones políticas. Eso ya lo hicimos, lo hacemos en el programa de Entre Líneas. Hoy hablamos de despidos, justamente. No de la decisión de acabar con un trabajo, que de eso conocemos mucho los argentinos. Estamos hablando de los cambios en la humanidad sobre esto. Y como también mencioné ayer, todo este mundo, si bien estamos en la globalización y ya estamos interconectados, no se da en simultáneo, o no se da en simultáneo para el mismo porcentaje de población. Yo ayer lo mencionaba. Tal vez en Japón ya están con tecnologías, o seguramente que nosotros acá todavía ni conocemos. Y como voy a dar el mismo ejemplo, cuando ingrese, al principio quizás sea para un porcentaje mínimo de la población. Nosotros, con todas nuestras dificultades, quizás estamos varios escalones por encima de Burundi, seguramente lo estamos, y no de Finlandia. Pero uno habla del marco general, insisto, porque alguien me va a decir, pero por ejemplo, en República Centroafricana se mueren de hambre y todavía se movilizan los cultivos con bueyes. Por eso, estamos hablando en general. O me pueden llegar a decir, no sé, en tal lugar no tienen los servicios básicos. Sí, por supuesto. Esto es el mundo del trabajo en general, no cuestiones políticas vinculadas al trabajo. Pero hay algo que les voy a contar en un ratito que va a generar o puede llegar a generar polémica y tiene que ver con lo que sostienen algunos movimientos de cara al futuro en cuanto a lo laboral y lo que proponen.
Bien, y seguimos, y antes de llegar al cierre, donde vamos ahí a arrojar algo para la polémica, vamos a seguir haciendo un recorrido sobre esto que estábamos hablando, de los nuevos trabajos, de lo que se viene, de cómo podría ser algo a futuro, para muchos como una posibilidad de reconversión, para otros obviamente el miedo a perder aquello que hizo toda la vida y no poder realizar otra cuestión, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la influencia en el mundo del trabajo. Y podemos nombrar mucho más de lo que dice acá. Bueno, dice creadores, pero en términos muy genéricos, de esto que uno estuvo tomando apuntes, pero podemos hablar, por supuesto, de una realidad que uno la conoce y la está experimentando justamente ahora. Antes, para salir al aire, por ejemplo, para realizar una actividad periodística, por dar un ejemplo, vos tenías que recurrir a que alguien te alquile, si se quiere, un espacio en una emisora de aire, o hablo en el caso de Rufino, ¿no? O lograr algún espacio en el canal de televisión o en un semanario si te gustaba escribir. Pero también, si eras más arriesgado o tenías la posibilidad de invertir o poner tu propia emisora, aunque sea sencillita, modesta, o, como hicieron muchos que arrancaron obviamente de cero, o animarte, ahora ya no tiene sentido, o animarte a imprimir por tu cuenta. Hoy en día, y si tenías una radio, otra cosa que iba a decir, tenías que tener cierto personal mínimo, o al que sea alguien que te ayude en algunas tareas. Hoy podés operar a vos mismo, aunque ya hay antecedentes de hace mucho, incluso a nivel mundial, ya de hace décadas, pero por lo general vos necesitabas distintas personas para distintas cuestiones. Y, por supuesto, para otras tareas, hasta más herramientas necesitabas. Hoy, yo no voy a entrar en esa polémica, ahora por lo menos, pero hoy en día, si queremos hacer periodismo, tenemos todos o casi todos prácticamente tenemos las herramientas. Es decir, vos antes de 20 personas, vos estabas en un grupo de 20 personas, salvo en los casos que yo te dije, el resto no podía hacer periodismo. O sea, no tenía con qué si quería hacerlo en ese momento. Pero hoy en día todos, con el celular filma, fotografía, graba, hoy en día hasta te tipea lo que grabaste, o sea, te lo convierte en texto. En aquel momento, nada que ver con eso. Ustedes fíjense cómo cambió hasta la actividad que hace uno. Y, por supuesto, eso, por eso digo, no es la polémica para ahora, eso no significa que todos seamos periodistas, ¿no? Porque ahora, viste, se instaló esa idea del periodismo ciudadano, de que todos sí o sí lo somos de alguna forma, porque solamente vamos a un lugar rápido y prendemos la cámara y filmamos. No, es mucho más allá de eso, pero es para otra discusión. Es decir, la misma explicación te puede dar, supongo yo, desde su punto de vista, un diseñador gráfico. Cuando decís, no, yo hago mis propios diseños gráficos. Bueno, el diseñador gráfico te va a decir, ¿vos estás seguro? Fíjate, qué sé yo, digo por decir, no tengo idea cómo evaluará, pero bien debe venir por ahí. Fíjate los contrastes, fíjate los matices, esta combinación de colores. Es decir, hay mucho para hablar, hay mucho para hacer. Nos brinda muchas cuestiones positivas este avance, nos abre muchos caminos,
nos facilita muchas herramientas, pero como dijimos también, y lamentablemente hay que decirlo así, mucha gente queda en la calle, mucha gente queda en el camino. Y muchas veces, insisto, no era el espíritu por donde fueron estos programas, pero muchas veces también hay gobiernos que aceleran el empujón. Porque convengamos también que, como decía yo, más allá que uno habla en general, después intervienen ciertas políticas. Por ejemplo, en los países más industrializados o donde la tecnología de punta es parte de su economía, seguramente, si se quiere, va a estar más contenida toda esa o su población en general que en países donde todavía se fortalecen en sus economías, entre comillas lo de fortalecen, con lo que debería ser las materias primas, prácticamente sin transformar. Pero bueno, eso también no es para acá o para este preciso capítulo. Les voy a hacer escuchar unos minutos algo y tiene que ver con la polémica. Quiero saber qué opinan ustedes de lo que plantea este movimiento, el movimiento Zeitgeist. Ahora les voy a hacer escuchar de qué se trata. Un mundo nuevo, pinta dentro de mí. Ahí ya ponemos en marcha, escuchen bien. Pisarían las máquinas y ordenadores. Comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. El movimiento Zeitgeist es una organización sin ánimo de lucro creada en 2008 que aboga por una sociedad sin clases y por implantar globalmente un sistema de economía planificada en el que todos los recursos, una vez declarados patrimonio común de toda la humanidad, serían administrados racionalmente utilizando el método científico y la tecnología. O dicho de otro modo, se aseguraría el acceso igualitario a los bienes en una sociedad sin ricos ni pobres. Todos seríamos iguales. Para este movimiento, la economía de mercado monetario debe ser reemplazada por un sistema en el cual los recursos de la Tierra sean igualmente accesibles por todos sus habitantes. El dinero y el Estado se tornarían obsoletos, así como la deuda, el crédito, las transacciones, el trueque, el trabajo asalariado, la propiedad privada y el ánimo de lucro. Ellos promueven la cooperación por ser más eficiente que la competitividad. Este movimiento sostiene que la humanidad puede emplear energías renovables, así como sistemas computerizados automáticos a escala global, para cubrir gratuitamente las necesidades humanas. Afirma que las máquinas podrían realizar casi todas las tareas de distribución y producción de recursos y que un reducido número de personas vigilarían y supervisarían las máquinas y ordenadores. Yo hasta sugeriría que alguna IA futura en plan Watson, mediante parámetros de sostenibilidad, marcara las directrices a seguir. No hace falta que sea consciente, hasta mejor que no lo sea, pero si gestiona tan bien como las máquinas juegan al ajedrez o al Go, podríamos tener un asistente perfecto. Seguimos. Se autodefinen como apolíticos. No son un partido y nunca van a apoyar ni a fundar un partido político u organización que legitime el sistema político electoral. Deduzco, por tanto, que en su sistema no dan lugar sistemas políticos. Me ha interesado saber qué pasa cuando alguien no acata el modelo, así que he buscado algo concerniente a una especie de policía o similar. Solo he encontrado esta sentencia. El movimiento no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia global. Bien, la conciencia global está muy bien, pero ¿y si alguien no la respeta? Bueno, me quedo con la duda.
El modelo propugna una sociedad sin violencia y es horizontal, esto es, sin líderes ni jerarquías. Se actúa basándose en los criterios técnicos objetivos y minimizando la intervención humana en la toma de decisiones. Cuando éstas sean necesarias, se regirán por los principios de consenso. Bueno, esto parece que es viable a modo de referéndums continuos, más o menos como en Suiza, pero todavía más generalizado, digo yo. Poder descentralizado, no lucrativo, transparente y abierto, correcto. Bien, para la instauración de esa economía basada en recursos que hablaba al principio, ellos explican la conveniencia de un sistema económico global, sin dinero, recordad, que gestione de manera más eficiente los recursos para producir la abundancia que satisfaga las necesidades de la humanidad y permita una organización social colaborativa, saludable y sostenible. Claro, la teoría es cojonuda, pero ¿cómo se concreta eso? Esa economía basada en recursos, ¿quién la idea? ¿Quién la gestiona? ¿Quién la aplica? ¿Y cómo lo hace para que sea respetada por todos? Bueno, vamos a reflexionar sobre lo dicho. El ser humano, desde que adquirió conciencia y hasta antes, diría yo, ha competido por tener más hijos y mejor alimento que el otro, por conseguir más hembras que los otros y reproducirse más. En definitiva, el hombre siempre ha deseado más. Y como viene siendo costumbre desde los albores de la humanidad, la mayoría de personas de la actualidad no se conforman con subsistir, ni que sea en buenas condiciones, ansían aumentar su estatus. Un coche mejor, una casa más grande, más poder, poder sobre los demás, claro que sí, para poder conseguir mujeres también, y en definitiva, todo lo que te propongas. La selección natural nos demuestra esta naturaleza, competir, la ley del más fuerte, superar a los otros y procrear más. Parece que de entrada el movimiento Zeitgeist contradice la cruda naturaleza humana. Y no digo que no haya personas que, cubiertas sus necesidades, dejen de ansiar más y disfruten como tienen. Yo soy... Bueno, ahí empieza una crítica de este video sobre el movimiento, pero no era el caso mío, no me interesa, sino era plantear lo que justamente este movimiento expresa. Yo lo conocí hace un tiempo por una mujer de aquí de Rufino, que actualmente no está aquí, que lo integra. No es, como decía, un movimiento que se constituye legalmente, no aspira a ser partido político, sino justamente una especie de organización total de la economía. ¿Y por qué lo planteo? Incluso voy a intentar hablar con ella para que nos dé su punto de vista. Esto fue un video. Lo que les decía, uno de los planteos es la llamada o una especie de renta básica universal. Si bien no es así el dinero o un sistema monetario como el que conocemos ahora, sino, por supuesto, algo que al estar todo automatizado, eso es lo que les quería decir, al plantearse un futuro totalmente automatizado, es decir, que gran parte de los seres humanos no van a tener ninguna actividad para hacer en cuanto a actividad a cambio de un salario o actividad que tenga que ver con lo laboral. Este movimiento propone una renta básica universal. El argumento justamente que a futuro con la automatización solo una minoría va a estar encargado de algunas tareas, que es lo que señalaba ahí también el video. El trabajo dejaría de ser el centro de la vida, pero el ingreso debe estar garantizado. La pregunta es si esto es una solución real, una forma de resignación. ¿Iremos a un mundo sin trabajo, de trabajos distintos?
Esto yo digo que va a generar polémica porque alguno puede interpretarlo en lo que tiene que ver con las asignaciones o la vagancia. No, estamos planteando, a ver, si en un futuro no se necesitan demasiadas personas para la producción, para la elaboración, para el despacho, para la fabricación en general de cualquier cosa, que no estamos lejos de eso, e incluso para soluciones que tengan que ver con diseños en general, diagnósticos de salud. Si en un futuro ya no necesitamos ir a una escuela, ¿de qué forma se garantiza el ingreso a las personas, a las familias en general? Vos podés estar a favor, en contra o dudar. Te invito a participar durante el fin de semana al 3382-490940, a mis redes sociales personales o de la radio. Igual la consigna la voy a dejar planteada. Insisto, yo para mí hay trabajos que siempre lo van a tener que hacer humanos, aclaro, en muchas cosas, pero también yo pienso que en un futuro cada vez más seres humanos van a ser reemplazados para fabricar, para vender, para diseñar, para diagnosticar, para lo que fuera. Entonces, ¿qué? Insisto, es una pregunta abierta y todos tienen derecho a opinar. Y yo de paso los invito a opinar. Y de paso les digo también que tengan un excelente fin de semana. Hoy me costó muchísimo hablar.